El deseo de él venía demasiado fuerte para ser contenido, y la necesidad de ella era tan profunda que en el instante en que sus miradas se encontraron, el mundo entero simplemente dejó de existir. Suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando, Marina sostenía la taza de café frío entre sus manos mientras observaba la lluvia fina golpear contra la ventana del apartamento. Madrid continuaba su rutina frenética allá abajo, pero ella ya no formaba parte de aquel ritmo hacía meses. Se sentía como una espectadora de su propia vida, viendo pasar los días sin lograr reconocerse en ningún gesto, en ninguna palabra. Pedro entró en la sala con 2 maletas viejas, aquellas que usaban cuando aún viajaban juntos, cuando aún había curiosidad en sus ojos al despertar a su lado. Ahora solo había cansancio. La decisión de salir de la ciudad vino después de una madrugada particularmente silenciosa. No hubo pelea, no hubo lágrimas, solo el peso insoportable de 2 cuerpos dividiendo el mismo espacio sin tocarse, sin buscarse. Pedro encontró el anuncio del caserón casi por casualidad, navegando por internet durante otra noche de insomnio. Una casa antigua en el interior de Aragón, cerca de San Francisco de la Sierra, rodeada de araucarias centenarias y una niebla constante que subía de los valles. El precio era ridículamente bajo, la descripción vaga. Pero había algo en aquellas fotos descoloridas que le llamó la atención, una promesa de silencio que Marina también sintió al ver las imágenes. No hablaron mucho sobre lo que buscaban allí, quizás porque ambos sabían que la respuesta era demasiado dolorosa para ser dicha en voz alta. Estaban huyendo de la sensación de ser extraños el uno para el otro, huyendo de las expectativas no cumplidas, huyendo de un matrimonio que se había transformado en mera cohabitación educada. Marina empacó sus cosas con movimientos automáticos, sin mirar bien lo que llevaba. Pedro canceló contratos, avisó a clientes, inventó excusas sobre un periodo sabático necesario. Nadie cuestionó mucho. Quizás percibieran en sus ojos la misma exhaustión que Marina veía en el espejo todas las mañanas. El viaje fue largo y mayoritariamente silencioso. Pedro conducía concentrado mientras el paisaje se transformaba a su alrededor. Las densas construcciones de la ciudad fueron dando lugar a pequeños pueblos, luego a carreteras rodeadas de verde, hasta que finalmente llegaron a la región serrana, donde el aire se volvía más frío y enrarecido. Marina observaba por la ventana, sintiendo algo extraño crecer dentro de su pecho. No era exactamente esperanza, pero tampoco era el vacío habitual. Era una inquietud, como si su cuerpo presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando finalmente avistaron el portón oxidado del caserón, ya oscurecía. La propiedad se encontraba al final de un camino de tierra que serpenteaba cuesta arriba, aislada de cualquier vecindad. Pedro detuvo el coche y se quedó mirando la construcción por un largo momento. Marina bajó primero, sintiendo la tierra roja ceder levemente bajo sus pies. El viento estaba helado y traía el olor a eucalipto mezclado con tierra mojada. El caserón se alzaba frente a ellos, imponente y decadente al mismo tiempo. Sus paredes de piedra estaban manchadas por el tiempo, cubiertas parcialmente por hiedra salvaje. Las ventanas altas, algunas con cristales rotos, reflejaban el cielo color plomo. Había algo en la construcción que parecía vivo, pulsante, como si la casa estuviera esperando su llegada. Marina dio algunos pasos hacia el porche cuando sintió el escalofrío. No era solo el frío cortante del atardecer, era algo más profundo, visceral, que le subía por la espina dorsal y se alojaba en la base del cráneo. Una sensación extraña de estar siendo observada, de estar siendo pesada y medida por algo invisible. Se giró para buscar a Pedro y lo encontró parado al lado del coche, mirándola con una expresión que no veía hacía mucho tiempo. Había intensidad en aquella mirada, una presencia que la hizo detenerse a mitad de camino. Por un instante, ninguno de los dos se movió. El viento mecía los árboles a su alrededor, creando un susurro constante que parecía llenar todo el espacio entre ellos.
Marina sintió el corazón acelerar, sin saber exactamente por qué. No había nada de extraordinario sucediendo. Pedro solo la estaba mirando. Pero había algo diferente en aquellos ojos, algo que le hacía recordar tiempos que parecía imposible rescatar. Pedro finalmente se movió, sacando las maletas del maletero con movimientos decididos. Marina subió los escalones del porche, probando cada tabla de madera antes de apoyar completamente su peso. La puerta principal estaba sin llave, como el propietario anterior había prometido. Ella empujó despacio, y la puerta cedió con un chirrido agudo que resonó por el interior vacío. El olor que las recibió era a moho, madera vieja y algo indefinible, casi dulzón. Marina entró primero, sus pasos resonando en el suelo de tablas anchas. La sala principal era amplia, con techo alto y vigas de madera expuestas. Había muebles cubiertos por sábanas blancas, fantasmagóricos en la penumbra. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, su boca oscura pareciendo un portal a otro lugar. Las ventanas, aunque sucias, dejaban entrar luz suficiente para revelar el polvo danzando en el aire. Marina caminó lentamente por la habitación, tocando superficies, sintiendo la textura áspera de las paredes. Cada paso parecía resonar no solo en el suelo, sino dentro de ella misma, como si la casa estuviera mapeando su presencia. Pedro entró justo detrás, cargando las maletas. Dejó todo en el suelo y se quedó parado en medio de la sala, girando lentamente para observar el espacio. Marina lo observó sin que él se diera cuenta. Había algo diferente en su postura, en sus hombros menos encorvados, en su mandíbula menos tensa. O quizás era ella quien estaba viendo diferente. Quizás fuera la luz extraña de aquel lugar, o la sensación de estar suspendidos en el tiempo, lejos de todo lo que conocían. Pasaron la primera hora explorando la casa en silencio. Eran 3 dormitorios en el piso de arriba, todos con camas antiguas de hierro y armarios de madera maciza. El baño principal tenía una bañera con patas de garra, manchada por el tiempo pero aún funcional. La cocina era sorprendentemente grande, con una estufa de leña al lado de la cocina de gas moderna que alguien había instalado. Había un granero en la parte trasera, medio caído, y un jardín salvaje que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, terminando en una línea de árboles densos. Cuando volvieron a la sala principal, ya estaba completamente oscuro afuera. Pedro logró encender la chimenea después de algunos intentos, y las llamas comenzaron a lamer la leña seca con un crepitar reconfortante. Marina se sentó en el sofá viejo, observando las sombras danzar en las paredes. Pedro se quedó de pie junto a la chimenea, el rostro iluminado por el fuego anaranjado. Él la miró y por primera vez en meses sonrió. No era una sonrisa completa, aún cargaba resquicios de todo el dolor acumulado, pero era genuina. Comieron sándwiches que habían comprado en la última ciudad, acompañados de vino tinto que Pedro había traído de Madrid. La conversación fue dispersa, puntual, pero no tenía el peso sofocante de antes. Hablaron sobre el viaje, sobre el estado de la casa, sobre lo que necesitarían comprar en la ciudad más cercana. Nada profundo, nada que tocara las heridas abiertas. Pero había una cualidad diferente en el aire entre ellos, como si la casa estuviera filtrando las palabras, dejando pasar solo lo esencial. Cuando Marina subió para elegir un dormitorio, Pedro la siguió naturalmente. Se detuvieron en la puerta del dormitorio principal, aquel con vistas al valle. La cama era grande, cubierta con un edredón antiguo pero limpio. Marina dudó. En los últimos meses habían dormido en camas separadas. Ella había migrado a la habitación de invitados del apartamento después de una noche particularmente dolorosa en la que Pedro se había apartado de su toque como si quemara. Pero aquí, en aquella casa extraña y aislada, la idea de dormir separados parecía incorrecta. Parecía una capitulación que ella no estaba lista para hacer, no aún. Pedro sintió su vacilación y no dijo nada. Solo dejó su maleta en la esquina del dormitorio y fue hasta la ventana, abriéndola para dejar entrar el aire frío de la noche. Marina se quedó parada en medio del dormitorio, observando su espalda recortada contra la oscuridad.
Había una tensión en sus hombros, una rigidez que ella conocía bien. Era la forma en que él se ponía cuando intentaba controlar alguna emoción muy fuerte. Ella se preparó para dormir en el baño, vistiéndose con un camisón viejo de algodón que no usaba hacía tiempo. Cuando volvió al dormitorio, Pedro ya estaba acostado, girado hacia la ventana. Marina se deslizó bajo las sábanas del otro lado, manteniendo una distancia cuidadosa entre ellos. La cama era lo suficientemente grande para que no se tocaran, pero lo suficientemente pequeña para que ella sintiera el calor de su cuerpo atravesando el espacio. El silencio de la noche era absoluto. No había ruido de coches, voces, sirenas, solo el viento en los árboles y el ocasional crujido de la madera de la casa acomodándose. Marina se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad, hiperconsciente de la respiración de Pedro, de su peso hundiendo el colchón, de la cercanía que era al mismo tiempo familiar y extraña. Hacía tanto tiempo desde la última vez que habían dormido juntos que casi se había olvidado de cómo era. Estaba casi adormeciéndose cuando sintió que el colchón se movía. Pedro se giró, aún sin decir nada. Marina se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Podía sentir sus ojos sobre ella en la oscuridad. Podía sentir la vacilación, la pregunta no formulada. Entonces, despacio, sintió su mano buscando la suya por encima de las sábanas. Sus dedos tocaron los de ella con una delicadeza que la hizo cerrar los ojos. No hubo más que eso, solo las manos entrelazadas en la oscuridad, un gesto pequeño pero inmenso al mismo tiempo. Marina sintió lágrimas cálidas escurrir silenciosamente por las esquinas de sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, no exactamente. Eran lágrimas de reconocimiento, de algo que ella pensaba que estaba muerto, pero que aún pulsaba débilmente en algún lugar dentro de ella. Pedro apretó su mano un poco más fuerte y ella le correspondió. Ninguno de los dos dijo nada. No había palabras para aquel momento, para aquella comunicación silenciosa que sucedía a través de la piel. Solo se quedaron allí, manos entrelazadas, hasta que el sueño finalmente los llevó. Marina despertó con la luz de la mañana entrando por las cortinas finas. Pedro ya no estaba en la cama, pero ella aún podía sentir el calor de su cuerpo en las sábanas. Se levantó despacio, sintiendo los músculos protestar después del largo viaje. Desde la ventana podía ver el valle extendiéndose verde e interminable, cubierto por una niebla baja que le daba al escenario un aspecto irreal, casi onírico. Era hermoso de una forma salvaje, indomable. Encontró a Pedro en la cocina intentando hacer funcionar la estufa de leña. Él estaba descalzo, vistiendo solo un pantalón de chándal y una camiseta vieja. Marina se detuvo en la puerta, observándolo. Había algo diferente en la forma en que se movía, una ligereza que no veía hacía tiempo. Él sintió su presencia y se giró, sus ojos encontrándose con los de ella. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces Pedro sonrió, una sonrisa pequeña pero verdadera, y algo dentro del pecho de Marina se oprimió. Tomaron café en el porche, envueltos en mantas contra el frío de la mañana. El café estaba fuerte y amargo, pero el pan que Pedro había tostado en la plancha de la estufa estaba perfecto. Hablaron sobre lo que necesitaban hacer, una larga lista de reparaciones y limpieza. La casa exigía trabajo, exigía atención. Pero por primera vez en mucho tiempo, Marina se sintió animada con la idea de trabajo manual, de usar el cuerpo para algo más que solo existir. Pasaron el día limpiando, abriendo ventanas, quitando sábanas de los muebles. La casa fue revelando sus secretos poco a poco. Libros antiguos en una biblioteca polvorienta, vajilla delicada en el armario de la cocina, fotografías en blanco y negro de personas que no conocían, mirando a la cámara con expresiones serias. Pedro encontró herramientas en el granero, sorprendentemente bien conservadas. Marina descubrió un jardín de hierbas en la parte trasera, medio salvaje pero aún reconocible. Por la tarde, cuando el sol finalmente rompió las nubes, Marina salió a explorar los alrededores. Siguió un sendero que serpenteaba por la propiedad, descendiendo hacia el sonido de agua corriente.
Encontró un arroyo escondido entre piedras cubiertas de musgo, el agua tan limpia que podía ver cada piedra en el fondo. Se sentó en una roca plana y cerró los ojos, dejando que el sonido del agua lavara sus pensamientos. Fue allí donde Pedro la encontró. Ella no lo oyó acercarse. Solo percibió su presencia cuando sintió su mano tocar ligeramente su hombro. Marina abrió los ojos y miró hacia arriba, encontrando su rostro contra el cielo azul. Había una intensidad en su mirada que la hizo estremecer. No era la mirada vaga y distante de los últimos meses. Era la mirada de alguien que realmente veía, que realmente estaba presente. Pedro se sentó a su lado en la piedra, sus hombros tocándose ligeramente. Se quedaron en silencio por un largo tiempo, solo escuchando el agua. Entonces, sin avisar, Pedro habló, la voz baja y ronca. Dijo que tenía miedo. Miedo de que fuera demasiado tarde. Miedo de que se hubieran perdido el uno al otro de forma irreversible. Miedo de no saber más cómo tocarla, cómo amarla. Las palabras salieron rotas, vacilantes, pero cargadas de una honestidad brutal que Marina no esperaba. Ella se giró para mirarlo y vio lágrimas en sus ojos. Pedro, que nunca lloraba, que siempre se mantenía controlado, estaba allí con los ojos brillantes y vulnerable de una forma que la desconcertó completamente. Marina levantó la mano y tocó su rostro, sintiendo la aspereza de la barba sin afeitar, el calor de la piel. Pedro cerró los ojos bajo su toque, inclinándose ligeramente contra la palma de su mano como un animal necesitado de consuelo. Marina no tenía palabras para responder. Entonces, simplemente tiró de su rostro hacia el suyo y apoyó su frente en la de él. Se quedaron así, respiraciones mezclándose, narices casi tocándose, en una intimidad que parecía al mismo tiempo nueva y antigua. Ella podía sentir su corazón latiendo fuerte. Podía sentir el ligero temblor que recorría su cuerpo. Y por primera vez en mucho tiempo, Marina se permitió sentir también. Sentir el dolor, la nostalgia, el miedo, pero también la pequeña chispa de esperanza que insistía en no apagarse completamente. Los días siguientes estuvieron marcados por una rutina que se estableció naturalmente entre ellos. Pedro se levantaba temprano, antes de que el sol naciera completamente, e iba al jardín con las herramientas que había encontrado en el granero. Marina lo observaba desde la ventana del dormitorio mientras tomaba el primer café, viéndolo trabajar en la valla que rodeaba la propiedad. Había algo hipnótico en la forma en que se movía, los músculos de sus brazos tensándose con cada martillazo, el sudor comenzando a brillar en su espalda incluso con el frío de la mañana. Ella percibía que estaba redescubriendo su cuerpo, no como algo familiar y dado, sino como algo nuevo, digno de ser observado. La forma en que se detenía para limpiar el sudor de su frente con el antebrazo, cómo inclinaba la cabeza cuando estaba concentrado, cómo los músculos de su espalda se dibujaban bajo la camiseta mojada. Marina se sorprendía observándolo por más tiempo de lo que pretendía, sintiendo algo moverse en el fondo de su estómago, una sensación olvidada, que la dejaba desconcertada y curiosa al mismo tiempo. Pedro también notaba los cambios en ella. Marina había comenzado a usar vestidos ligeros durante el día, incluso con el frío. Decía que era más práctico para limpiar, pero él percibía el cuidado con que ella elegía las prendas, la forma en que se recogía el cabello de maneras diferentes, cómo tardaba un poco más en el espejo antes de bajar. Había una vanidad renaciendo en ella, sutil pero presente, y eso lo intrigaba. Él se sorprendía buscando sus miradas, queriendo confirmar si aquellas observaciones que sentía provenientes del porche eran reales, o solo fruto de su imaginación desesperada. La casa parecía colaborar con esa transformación. Cada habitación que limpiaban revelaba una belleza oculta bajo capas de abandono. La biblioteca, una vez libre del polvo, se mostró repleta de primeras ediciones y volúmenes raros. Marina pasó una tarde entera catalogando los libros y Pedro la encontró sentada en el suelo rodeada de pilas, los ojos brillando de una forma que él no veía hacía años. Ella estaba animada, habladora,
compartiendo fragmentos de poemas que encontraba, riendo de dedicatorias, antiguas escritas en páginas amarillentas. Fue aquella tarde, viéndola así inmersa y apasionada por los libros, que Pedro sintió una punzada de deseo tan fuerte que necesitó salir de la sala. No era solo deseo físico, aunque eso también estaba presente. Era un deseo más profundo, más aterrador, el deseo de realmente conocerla de nuevo, de descubrir en quién se había convertido durante todos aquellos meses en que habían vivido como fantasmas el uno al lado del otro. Él quería saber qué la hacía reír, qué la entristecía, cuáles eran sus sueños secretos que ella guardaba para sí misma. Pero el acercamiento no fue fácil ni lineal. Hubo una noche en que Marina preparó una cena elaborada, con vino y velas. Ella había pasado toda la tarde en la cocina, intentando acertar recetas que no hacía años. Cuando Pedro bajó, encontró la mesa puesta con una delicadeza que lo conmovió. Marina estaba nerviosa. Él lo percibía por los gestos apresurados, por la forma en que evitaba mirarlo directamente. Se sentaron y comenzaron a comer, la conversación fluyendo sobre trivialidades, sobre las reparaciones de la casa, sobre el tiempo. Marina intentó cambiar el rumbo de la conversación hacia algo más íntimo. Tocó su mano sobre la mesa, preguntó si él estaba feliz allí, si sentía que había sido una buena decisión. Pedro respondió de forma automática, distraído, su mente aún atrapada en las cuentas que había hecho más temprano sobre los costos de la reforma. Él no percibió el brillo apagándose en sus ojos, no notó cuando ella retiró la mano despacio y volvió a comer en silencio. La comida terminó en una atmósfera pesada. Marina recogió los platos con movimientos bruscos, rechazando su ayuda. Pedro finalmente percibió que algo andaba mal, pero era demasiado tarde. Ella subió al dormitorio sin despedirse, y él se quedó solo en la sala con el resto del vino, sintiéndose un idiota. Había hecho exactamente lo que siempre hacía. Estaba presente físicamente, pero ausente en todo lo que realmente importaba. Marina había intentado crear un momento. Habíase expuesto, y él ni siquiera lo había notado. Pedro durmió en el sofá aquella noche, no por castigo, sino por no saber cómo subir aquellas escaleras y enfrentar la decepción que sabía que lo estaba esperando en el dormitorio. Despertó con el cuello dolorido y el arrepentimiento pesando en el pecho. Subió despacio, esperando encontrar a Marina aún durmiendo, pero la cama estaba vacía. Encontró una nota sobre la almohada. Había ido a caminar, volvería más tarde. Él pasó la mañana entera pensando en qué decir, en cómo arreglarlo. Fue entonces cuando tuvo la idea. Preparó café fresco, encontró una bandeja vieja pero bonita en el armario de la cocina, arregló todo con un cuidado que no tenía hacía años, y escribió una nota, las palabras saliendo torcidas porque su mano temblaba. Aún te veo, y es lo más bonito que mis ojos alcanzan. Cuando Marina volvió de la caminata con las mejillas rosadas por el frío y los ojos aún dolidos, encontró el café esperando en la mesa de la cocina. Leyó la nota 1, 2, 3 veces, sintió la garganta apretarse y los ojos llenarse de lágrimas. Eran palabras simples, pero cargaban un peso enorme. Cargaban la confirmación de que ella no estaba invisible, de que aún había alguien mirando, aún había alguien viendo. Pedro la encontró en la cocina, sosteniendo la nota contra su pecho. Se miraron por un largo momento, y entonces Marina hizo algo que sorprendió a ambos. Caminó hasta él y lo abrazó fuerte, escondiendo el rostro en su pecho. Pedro se quedó inmóvil por un segundo. Luego envolvió sus brazos alrededor de ella, apretándola contra sí. Se quedaron así por mucho tiempo, solo sintiendo la presencia el uno del otro, los corazones latiendo descompasados, pero juntos. A partir de aquel día, algo cambió definitivamente. Pequeños gestos comenzaron a multiplicarse. Pedro dejaba flores silvestres que recogía durante sus caminatas sobre la mesa de la cocina. Marina preparaba el café exactamente como a él le gustaba, sin que él tuviera que pedirlo. Empezaron a trabajar juntos en las reparaciones de la casa, y fue en esos momentos cuando la tensión entre ellos comenzó a intensificarse de forma palpable.
Existía la forma en que sus manos se rozaban al pasarse herramientas, cómo sus cuerpos se acercaban al intentar alcanzar el mismo objeto, cómo sus miradas se demoraban más de lo necesario. Pedro se encontraba observando la curva del cuello de Marina cuando ella se agachaba para pintar los zócalos, la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada. Marina sentía todo su cuerpo erizarse cuando Pedro pasaba detrás de ella en la estrecha cocina, su mano posándose ligeramente en su espalda para señalar su presencia. Fue una tarde cálida, inusual para la estación, cuando la tensión casi se desbordó. Marina estaba en la terraza limpiando las ventanas cuando Pedro regresó del granero. Se había quitado la camisa por el calor y su cuerpo brillaba de sudor. Marina paró lo que estaba haciendo, el paño aún en la mano, y simplemente miró. No intentó disimular. No desvió la mirada cuando él la percibió. Pedro se detuvo a mitad de camino, sus ojos encontrando los de ella, y la corriente eléctrica que pasó entre ellos fue casi visible. Él subió los escalones de la terraza lentamente, sin quitarle los ojos de encima. Marina sentía el corazón desbocado, la respiración volviéndose irregular. Pedro se detuvo justo delante de ella, tan cerca que ella podía sentir el calor emanando de su cuerpo, el olor a trabajo y sudor y algo esencialmente masculino que la hacía querer acercarse más. Levantó la mano despacio y tocó su rostro con los dedos aún sucios de tierra. Marina cerró los ojos bajo el toque, inclinándose ligeramente contra su palma. Se quedaron así, suspendidos en ese momento cargado de posibilidades, hasta que un ruido proveniente de la carretera los sobresaltó. Solo era un camión pasando a lo lejos, pero fue suficiente para romper el encanto. Pedro retrocedió, murmurando algo sobre ir a ducharse, y Marina se quedó allí parada, el corazón aún acelerado, intentando entender lo que casi había sucedido. Aquella noche, la cena fue silenciosa, pero no incómoda. Había una conciencia nueva entre ellos, un reconocimiento de que algo estaba creciendo, algo que asustaba y atraía al mismo tiempo. Después de comer, Pedro sugirió que leyeran en la biblioteca, y Marina estuvo de acuerdo. Se sentaron en sillones opuestos, cada uno con un libro, pero ninguno de los dos leía realmente. Solo fingían, mirándose por encima de las páginas cuando creían que el otro no estaba viendo. Marina fue quien rompió el silencio primero. Cerró el libro con un suspiro y preguntó si Pedro recordaba la primera vez que se habían conocido. Él sonrió, una sonrisa genuina y amplia que iluminó su rostro. Claro que lo recordaba, dijo. Una fiesta ruidosa en un apartamento pequeño, mucha gente, mucho alcohol. Ella estaba apoyada en la pared del balcón, sola, mirando el cielo de la ciudad, como si buscara estrellas que ya no existían allí. Él se había acercado solo para ofrecerle una cerveza, y ella se había reído, diciendo que prefería vino pero aceptaría la compañía. Marina también se rió, recordando. Habían conversado toda la noche, olvidándose por completo de la fiesta que ocurría dentro del apartamento. Él le había contado sobre su trabajo como arquitecto, sobre su sueño de algún día construir una casa solo suya, lejos de la ciudad. Ella había hablado sobre su amor por la literatura, sobre cómo quería escribir, pero nunca encontraba el valor. Pedro dijo que ella debería escribir, que cualquier cosa que saliera de esa cabeza sería interesante. Ella se había enamorado un poco en ese momento, incluso antes de saber su nombre completo. Pasaron horas recordando, los recuerdos fluyendo uno tras otro. El primer viaje juntos, un fin de semana improvisado a la playa, el pedido de matrimonio, sencillo y perfecto, durante una puesta de sol en Cadaqués. Los primeros años de casados, cuando todo parecía posible, cuando el amor parecía ser suficiente para cualquier obstáculo. Entonces, gradualmente, los recuerdos se fueron volviendo más pesados. El trabajo de él consumiendo cada vez más tiempo. Ella sintiéndose cada vez más sola. Las peleas que comenzaron pequeñas y fueron creciendo. Los silencios que pasaron a durar días. Pedro besó la coronilla de su cabeza y murmuró buenas noches.
Marina respondió de la misma manera cerrando los ojos, pero el sueño tardó en llegar para ambos. Se quedaron allí, despiertos en la oscuridad, sintiendo el peso y el calor del otro, pensando en posibilidades y promesas aún no cumplidas, permitiendo que el deseo creciera despacio como una planta que necesita tiempo para echar raíces fuertes antes de florecer. La rutina se fue estableciendo de forma orgánica entre ellos, pero no era una rutina muerta como la que habían dejado en la ciudad. Era una rutina viva, pulsante, llena de pequeños descubrimientos. Marina se despertaba temprano e iba a la biblioteca, donde había montado un pequeño espacio de escritura cerca de la ventana. Las palabras venían despacio al principio, oxidadas de tanto tiempo sin uso, pero poco a poco fueron fluyendo con más naturalidad. Ella escribía sobre nuevos comienzos, sobre parejas que se perdían y se encontraban, sobre el coraje necesario para admitir vulnerabilidad. Pedro pasaba las mañanas en el granero, limpiando décadas de abandono. El espacio era más grande de lo que parecía por fuera, con techo alto y vigas de madera maciza. Empezó a visualizar lo que podría ser, esbozando planos, improvisados en cuadernos viejos que encontró en la casa. No sería solo un taller para él, pensaba. Podría ser algo más grande, algo que sirviera a la comunidad. Quizás una cafetería pequeña, acogedora, un lugar donde la gente pudiera venir a conversar, trabajar, crear. Fue durante el almuerzo de un jueves que compartió la idea con Marina. Ella estaba aliñando una ensalada cuando él entró, animado de una forma que ella no veía hacía años. Habló atropelladamente sobre el espacio, sobre el potencial, sobre cómo imaginaba ventanas grandes dejando entrar luz, mesas de madera rústica, una chimenea en la esquina. Marina lo observaba hablar, los ojos brillándole, y sintió el pecho oprimírsele de emoción. Este era el hombre del que se había enamorado, este hombre apasionado por las ideas, por las posibilidades, por crear cosas bellas. Y entonces, Pedro preguntó si a ella le gustaría formar parte del proyecto. No como ayudante, sino como socia, como compañera de verdad. Ella podría tener un rinconcito para escribir allí. Ellos podrían servir café y dulces sencillos, crear un espacio que fuera suyo pero que también acogiera a otras personas. Marina se quedó sin palabras por un momento. Después simplemente asintió, los ojos llenándosele de lágrimas. Sí, ella quería construir algo con él. Quería tener un proyecto compartido que no fuera solo sobrevivir juntos, sino crear juntos. Empezaron a trabajar en el granero al día siguiente. Era un trabajo físico, agotador, que los dejaba a ambos sudados y doloridos al final del día. Pero había una alegría en ello, una sensación de propósito que hacía que cada músculo dolorido valiera la pena. Marina descubrió que tenía talento para restaurar muebles antiguos. Pasó días lijando y barnizando una mesa enorme que encontraron abandonada en la parte trasera. Pedro trabajó en las ventanas, ampliando algunas, instalando cristales nuevos que habían encargado en la ciudad. Fue durante esos días de trabajo conjunto que la tensión entre ellos alcanzó un nuevo nivel. Había algo en la intensidad del esfuerzo físico, en el calor compartido, en los cuerpos sudados trabajando codo a codo, que hacía que cada toque accidental estuviera cargado de electricidad. Pedro no podía dejar de observar a Marina, la forma en que su cuerpo se movía al trabajar, la concentración en su rostro, la satisfacción cuando lograba terminar una tarea. Marina, por su parte, estaba hiperconsciente de su presencia. Cada vez que él pasaba cerca, ella sentía que todo su cuerpo se erizaba. Cada vez que sus manos se tocaban al pasarse herramientas, ella sentía una corriente eléctrica subir por su brazo. El deseo estaba creciendo entre ellos como una fuerza casi palpable, pero ninguno de los dos hacía el movimiento final para consumarlo. Hasta que hubo una discusión. Fue un martes por la noche, después de un día particularmente agotador. Pedro estaba haciendo cuentas en la mesa de la cocina. Su expresión se iba volviendo cada vez más cerrada. Marina preguntó qué pasaba, y él soltó que el dinero se estaba acabando más rápido de lo que esperaba. Los materiales para el granero eran caros y aún necesitaban tantas cosas,
Quizás habían sido demasiado impulsivos, irresponsables incluso, al lanzarse a este proyecto sin una planificación adecuada. Marina sintió la crítica como un puñetazo. Así que era eso, pensó, la vieja historia de siempre. Él se entusiasmaba con una idea y luego culpaba a todo y a todos cuando la realidad se mostraba más complicada. Respondió con una frialdad que sorprendió a ambos, diciendo que si él creía que habían cometido un error, quizás deberían volver a Madrid, volver a la vida segura y muerta que llevaban antes. La discusión escaló rápidamente. Pedro dijo cosas que no quería decir sobre cómo ella nunca había contribuido financieramente de forma significativa, cómo siempre había sido él quien cargaba con el peso de las responsabilidades. Marina replicó diciendo que él usaba el trabajo y el dinero como excusa para no estar presente, para no entregarse de verdad, para mantener una distancia segura de cualquier cosa que exigiera vulnerabilidad emocional real. Las palabras volaban entre ellos como flechas envenenadas, cada una golpeando puntos sensibles acumulados a lo largo de años. Fue cuando Marina gritó algo que venía atragantado en su garganta hacía meses. Dijo que se sentía invisible, que a veces tenía la sensación de estar desapareciendo, de que si salía de la habitación, él ni siquiera lo notaría, que había noches en las que se acostaba a su lado y se sentía la persona más sola del mundo. El silencio que siguió fue denso, pesado. Pedro palideció, la mandíbula apretada. Marina ya se arrepentía de sus palabras, pero era demasiado tarde para retractarse. Salió de la cocina sin mirar atrás, subió a la habitación y cerró la puerta con llave. Se acostó en la cama y lloró, no solo por la discusión, sino por todo lo que habían atravesado, por todo el amor que parecía nunca ser suficiente para superar los obstáculos que ellos mismos creaban. Pedro se quedó solo en la cocina, sus palabras resonando en su cabeza, invisible, desapareciendo, sola a su lado. Cada palabra era una acusación que no podía negar porque sabía que era verdad. Se había escondido en el trabajo, en las responsabilidades, en las preocupaciones financieras, porque era más fácil que enfrentar el miedo a no ser suficiente, a no saber cómo amarla de la forma que ella merecía. Pasó la noche en el sofá de nuevo, pero esta vez no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, reviviendo cada momento en que le había fallado, cada vez que había elegido la distancia sobre la conexión. Cuando el sol comenzó a despuntar, tomó una decisión. No sabía si sería suficiente, pero necesitaba intentarlo. Marina se despertó tarde, los ojos hinchados de tanto llorar. La habitación estaba vacía, la cama a su lado fría. Bajó las escaleras despacio, preparándose para el ambiente pesado que seguramente la esperaba. Pero cuando llegó a la cocina, Pedro no estaba allí, ni en la sala, ni en la biblioteca. Fue entonces cuando oyó ruido proveniente del granero. Caminó hasta allí, todavía en camisón y bata, los pies descalzos sobre la hierba fría de la mañana. Cuando abrió la puerta del granero, se quedó completamente sin palabras. Pedro estaba allí, cubierto de serrín y pintura, pero había trabajado toda la noche. Había instalado las últimas ventanas, había pintado una de las paredes de un tono cálido de terracota, había montado la enorme mesa que ella había restaurado en el centro del espacio, y encima de la mesa había un cuaderno nuevo, de esos caros para escribir, y al lado un bolígrafo bonito. Había también un pequeño jarrón con flores silvestres. Pedro se giró cuando la oyó entrar. Tenía los ojos rojos de cansancio, pero había una determinación en ellos que la hizo detenerse. Caminó hacia ella despacio, deteniéndose a pocos pasos de distancia. Entonces comenzó a hablar, con la voz ronca y baja. Pidió disculpas. No disculpas vacías, sino un profundo reconocimiento de todas las formas en que le había fallado. Dijo que tenía miedo de no ser suficiente, de decepcionar, así que se había protegido manteniendo distancia, pero que la distancia solo había creado exactamente lo que él temía, la pérdida de ella. Dijo que quería empezar algo nuevo allí, en ese granero, en ese lugar. No solo un negocio, sino una nueva forma de estar juntos. Quería estar presente, quería verla,
Quería estar disponible no solo física, sino emocionalmente. Quería que ella escribiera, quería que ella brillara, quería ser el tipo de pareja que apoyaba en lugar de eclipsar. Y si ella todavía estaba dispuesta a intentarlo, él prometía hacerlo diferente. No prometía ser perfecto, porque sabía que fallaría a veces, pero prometía intentarlo todos los días, elegirla de nuevo. Marina sintió las lágrimas resbalando por su rostro. Caminó hacia él y simplemente lo abrazó fuerte, escondiendo el rostro en su pecho que olía a sudor y serrín y a algo esencialmente de él. Pedro la envolvió en sus brazos, apretándola como si temiera que ella pudiera desaparecer. Se quedaron así por un largo tiempo, los dos llorando bajito, dejando salir todo el dolor acumulado, todo el miedo, toda la frustración. Cuando finalmente se separaron, Marina tocó su rostro, mirando fijamente sus ojos cansados. Dijo que ella también quería intentarlo, que tenía miedo, que no sabía si lo lograrían, pero que quería luchar por ellos, que lo amaba, incluso cuando dolía, incluso cuando parecía imposible, que él no era invisible para ella, nunca lo fue, pero que ella necesitaba saber que ella tampoco era invisible para él. Pedro sostuvo su rostro entre sus manos y la besó. Fue un beso diferente a todos los otros que habían compartido desde que llegaron allí. No era tímido ni vacilante, pero tampoco estaba solo cargado de deseo físico. Era un beso de promesa, de compromiso renovado, de elección consciente. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo a través de las lágrimas. Pasaron el resto del día trabajando juntos en el granero, pero ahora con una ligereza que no existía antes. Conversaban mientras trabajaban, no solo sobre el proyecto, sino sobre sentimientos, sobre miedos, sobre esperanzas. Marina confesó que tenía miedo de no ser lo suficientemente buena como escritora, que quizás estaba soñando demasiado alto. Pedro la hizo sentarse en aquella mesa, abrió el cuaderno nuevo y le dijo que comenzara. No importaba si sería bueno o malo, lo que importaba era empezar. Ella escribió las primeras palabras temblando, pero luego el flujo llegó, y Pedro la observaba de lejos, el pecho desbordante de orgullo y amor. Esa noche, después de una cena sencilla, se sentaron en la terraza con vino y mantas. El aire estaba frío, pero ellos estaban abrigados el uno junto al otro. Hablaron sobre el futuro, sobre cómo sería cuando la cafetería estuviera lista, sobre la gente que esperaban atraer, sobre la vida que podrían construir allí. Ya no eran sueños vagos y aterradores, eran planes concretos, posibilidades reales que los animaban. Cuando subieron a la habitación, había una conciencia diferente entre ellos. El aire estaba cargado de posibilidad, pero también de una calma nueva. Habían atravesado la tormenta y salido del otro lado aún, juntos, aún eligiéndose el uno al otro. Se acostaron en la cama y se quedaron uno frente al otro, solo mirando, solo estando presentes. Pedro tocó el rostro de Marina, los dedos trazando la línea de la mandíbula, bajando por el cuello. Marina cerró los ojos bajo el toque, su cuerpo entero respondiendo. Cuando abrió los ojos de nuevo, vio en su mirada una intensidad que la hizo estremecer. Él se inclinó y la besó despacio, las manos deslizándose por su cuerpo con una reverencia que la hacía sentir preciosa, deseada, vista. Marina correspondió, sus dedos explorando su cuerpo, redescubriendo cada cicatriz, cada contorno, cada textura. Se tocaron durante horas, sin prisa, solo sintiendo, solo reconectándose. No había urgencia, no había necesidad de llegar a ningún lugar. Era solo el viaje de dos cuerpos, reaprendiéndose el uno al otro, dos almas encontrándose en el punto donde la piel encuentra la piel y el deseo encuentra la ternura. Cuando finalmente se quedaron dormidos, entrelazados y exhaustos, fue con la certeza de que algo fundamental había cambiado entre ellos, algo que no podía deshacerse. Las semanas siguientes trajeron una transformación visible tanto en el granero como en la relación entre Marina y Pedro. El espacio iba tomando forma bajo sus manos, cada tabla clavada, cada pared pintada, cada detalle pensado en conjunto.
Marina eligió telas para los cojines de las sillas, colores cálidos que combinaban con la madera rústica. Pedro construyó estanterías donde los libros podrían ser compartidos entre los futuros visitantes. Era un proyecto de amor, en el sentido más literal de la palabra. Marina pasaba las mañanas escribiendo en su rincón del granero, mientras Pedro trabajaba en los detalles finales de la estructura. Ella descubrió que las palabras fluían mejor allí, rodeada por el sonido de martillos y sierras, por el olor a madera fresca y café que Pedro siempre preparaba. La historia que escribía era sobre ellos, disfrazada en personajes ficticios, pero cualquiera que los conociera reconocería la verdad latiendo bajo la ficción. Era catártico plasmar en el papel todas las emociones que había guardado durante tanto tiempo. Pedro, por su parte, encontró una alegría en el trabajo manual que la arquitectura corporativa nunca le dio. Había algo profundamente satisfactorio en construir con sus propias manos, en ver el resultado tangible de su esfuerzo. Cada vez que miraba a Marina escribiendo, concentrada y radiante, sentía el pecho oprimirse de gratitud por haber encontrado aquel lugar, aquella oportunidad de empezar de nuevo. Pero no era solo trabajo. Habían establecido nuevos rituales que cimentaban la conexión entre ellos. Todas las mañanas, antes de comenzar el día, caminaban juntos hasta el lago. A veces entraban al agua, a veces solo se sentaban en las piedras conversando. Eran conversaciones profundas sobre sueños y miedos, sobre el pasado y el futuro, sobre quiénes eran y quiénes querían ser. Pedro aprendió a hablar sobre sus inseguridades sin protegerse detrás del cinismo o la distancia. Marina aprendió a pedir lo que necesitaba en lugar de esperar que él lo adivinara. Hubo un día en que Marina le leyó el primer capítulo del libro que estaba escribiendo. Su voz temblaba al principio, insegura, expuesta de una forma que la dejaba vulnerable. Pedro escuchó en silencio absoluto, los ojos fijos en ella, y cuando ella terminó había lágrimas rodando por su rostro. Dijo que estaba orgulloso de ella, no solo por el talento obvio, sino por el valor de exponerse así. Marina lloró también, y se besaron allí, en medio del granero aún en construcción, rodeados de aserrín y posibilidades. Fue una noche de viernes cuando todo cambió, definitivamente entre ellos. Habían trabajado todo el día instalando la iluminación del granero, probando diferentes intensidades hasta encontrar la perfecta. Cuando finalmente encendieron todo y retrocedieron para observar, se quedaron maravillados. El espacio brillaba dorado y acogedor, exactamente como lo habían imaginado. Era perfecto. Era de ellos. Cuando finalmente se unieron, fue con una intensidad que los hizo jadear y aferrarse el uno al otro. Marina sintió que las lágrimas corrían por las comisuras de sus ojos, no de tristeza, sino de una emoción tan abrumadora que no le cabía en el pecho. Pedro vio las lágrimas y besó cada una de ellas, susurrando palabras de amor contra su piel. Se movieron juntos a un ritmo que era antiguo y nuevo, sus cuerpos recordando cómo encajar perfectamente mientras descubrían nuevas formas de placer. No fue perfecto. Hubo momentos torpes, risas nerviosas cuando algo no funcionó exactamente como esperaban. Pero eso lo hizo todo más real, más honesto. No estaban intentando escenificar alguna fantasía de perfección. Estaban simplemente siendo ellos mismos, vulnerables e imperfectos y completamente presentes el uno con el otro. Después, tumbados entrelazados bajo las sábanas, sudorosos y satisfechos, permanecieron en silencio durante mucho tiempo. Pedro trazaba patrones perezosos en la espalda de Marina, que estaba acostada con la cabeza en su pecho, escuchando cómo su latido cardíaco se calmaba gradualmente. Ella nunca se había sentido tan completa, tan vista, tan amada. Y al mismo tiempo, nunca se había sentido tan asustada, porque ahora tenía algo que perder de nuevo. Como si leyera sus pensamientos, Pedro la apretó un poco más contra él. «No voy a dejar que nos perdamos de nuevo», dijo en voz baja. «Prometo que lucharé todos los días para verte, para estar presente». Marina levantó la cabeza para mirarlo y vio la sinceridad absoluta en sus ojos.
Yo también lo prometo, respondió ella. Prometo no esconderme, no perderme en silencios. Hablaré, pediré, lucharé también. Se besaron sellando aquellas promesas. Luego se acomodaron para dormir. Marina comenzó a adormecerse, pero la voz de Pedro, soñolienta pero clara, la trajo de vuelta. ¿Te acuerdas de aquella primera noche aquí?, preguntó él, cuando te tomé la mano en la oscuridad. Marina sonrió contra su pecho. Me acuerdo, respondió. Fue cuando empecé a tener esperanza de nuevo. Yo también, dijo Pedro. Sentí tu mano apretar la mía y supe que todavía había una oportunidad. No sabía si lo lograríamos, pero en ese momento supe que valía la pena intentarlo. Marina sintió nuevas lágrimas llenar sus ojos. Eran lágrimas de gratitud por no haberse rendido, por haber encontrado aquella casa, aquel lugar mágico que de alguna forma parecía haber conspirado a su favor. Ella recordó la extraña sensación que tuvo al pisar la tierra roja por primera vez, aquel escalofrío que parecía una promesa. La casa había cumplido su promesa. Había exigido presencia, verdad, entrega. Y ellos lo habían dado, dolorosa y hermosamente. En los días que siguieron, había una nueva ligereza entre ellos. No es que los desafíos hubieran desaparecido o que todo fuera perfecto ahora, pero había una base sólida que no existía antes, una confianza construida sobre la vulnerabilidad y la elección consciente. Trabajaban en el granero durante el día, pero ahora hacían pausas para besarse sin motivo, para abrazarse en medio de una tarea, para simplemente existir juntos sin necesidad de estar haciendo nada productivo. Marina escribía con más fluidez ahora, las palabras saliendo en un torrente que apenas podía seguir. La historia estaba tomando forma real, y ella empezó a imaginar a otras personas leyendo aquellas palabras, reconociéndose en aquella jornada de pérdida y reencuentro. Pedro comenzó a contactar con proveedores locales, planificando el menú sencillo que ofrecerían cuando la cafetería abriera. Pan artesanal, bizcochos caseros, café especial. Cosas sencillas, pero hechas con amor. Una tarde de domingo, estaban probando recetas en la cocina de la casa cuando oyeron el ruido de un coche subiendo por el camino. Intercambiaron miradas de sorpresa, ya que nunca recibían visitas. Salieron al porche y vieron a una pareja de ancianos bajando de un coche antiguo. El hombre se quitó el sombrero al verlos y explicó que vivían en la propiedad vecina, a unos pocos kilómetros de allí, y habían oído decir que alguien se había mudado al viejo caserón. Marina y Pedro los invitaron a entrar y terminaron pasando la tarde conversando con la pareja. Doña Elsa y don Joaquín eran encantadores, llenos de historias sobre la región, sobre la historia del caserón, sobre las personas que habían vivido allí antes. Cuando Marina mencionó el plan de la cafetería, los ojos de doña Elsa brillaron. Dijo que sería maravilloso tener un lugar así cerca, que la comunidad necesitaba espacios de encuentro. Cuando la pareja se fue, ya anocheciendo, Marina y Pedro se quedaron en el porche, despidiéndose, con la mano. Había algo conmovedor en aquella visita, en la forma en que habían sido acogidos, en la promesa de comunidad que representaba. No solo estaban construyendo algo para sí mismos, estaban convirtiéndose en parte de algo más grande. Aquella noche, sentados en la cama antes de dormir, Marina abrió el portátil y le mostró a Pedro lo que había escrito ese día. Era el final del libro, las últimas páginas donde los personajes finalmente encontraban paz, no en un final de cuento de hadas, sino en una elección diaria de amor. Pedro leyó en silencio, y cuando terminó, atrajo a Marina a un abrazo apretado. «Está perfecto», dijo. «Es honesto y verdadero y tocará a muchas personas». Marina se permitió creerle. Se permitió sentir orgullo de lo que había creado. Entonces Pedro dijo algo que la sorprendió. Dijo que había registrado la cafetería oficialmente esa semana, mientras estaba en la ciudad comprando materiales, y que el nombre en la fachada sería el nombre de ella. Marina se quedó sin palabras, mirándolo con los ojos muy abiertos. «¿Por qué?», logró preguntar. «Porque me recordaste lo que es estar vivo», Pedro respondió simplemente.
Porque me enseñaste que construir algo bonito es más importante que construir algo grande. Porque te amo y quiero que el mundo lo sepa. Marina lo besó con toda la intensidad que sentía, agradecida y emocionada y completamente enamorada de aquel hombre que había aprendido a ser vulnerable, que había elegido crecer en lugar de protegerse. Hicieron el amor de nuevo aquella noche, despacio y con ternura, saboreando cada momento, conscientes de lo lejos que habían llegado y de lo lejos que aún podrían ir juntos. El otoño llegó trayendo consigo una paleta de colores que transformó el paisaje alrededor del caserón. Las araucarias mantenían su verde oscuro, pero los árboles de hoja caduca explotaron en tonos de dorado, naranja y rojo. Marina pasaba horas simplemente observando por la ventana de la biblioteca, fascinada por cómo la naturaleza sabía desnudarse sin vergüenza, dejando caer las hojas viejas para permitir el nacimiento de lo nuevo. La cafetería estaba casi lista, faltaban solo los toques finales, aquellos detalles que marcarían toda la diferencia. Pedro había instalado una chimenea de piedra en una de las esquinas y ya calentaba el espacio durante los días más fríos. Las mesas de madera restauradas por Marina brillaban bajo las luces colgantes que él había elegido con tanto cuidado. Estanterías llenas de libros cubrían una pared entera, una biblioteca comunitaria donde la gente podría intercambiar volúmenes libremente. Era exactamente lo que habían soñado, solo que mejor, porque era real. Marina había terminado su libro una mañana lluviosa de abril. Cuando tecleó las últimas palabras, se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo, apenas creyendo que realmente había llegado al final. Eran 280 páginas de verdad cruda, de amor imperfecto, de comienzos dolorosos. Era la historia de ellos, pero también era la historia de tantas otras parejas que se perdían a mitad del camino y necesitaban encontrar el coraje para buscarse de nuevo. Pedro la encontró llorando de alegría aquella mañana y la tomó en sus brazos, girando con ella en medio del granero mientras ella reía y lloraba al mismo tiempo. Él estaba tan orgulloso que apenas podía expresarlo con palabras, así que solo la abrazó fuerte, dejando que el abrazo dijera todo lo que las palabras no alcanzaban. Aquella noche preparó una cena especial y brindaron por el libro, por el futuro, por todo lo que habían construido juntos. Los días se fueron haciendo más cortos y las noches más largas. El frío empezó a apretar de verdad cuando llegó mayo, trayendo consigo heladas matutinas que cubrían la hierba de blanco cristalino. Marina y Pedro empezaron a levantarse más temprano solo para presenciar el nacimiento del día, para ver el sol derritiendo el hielo y transformando todo en gotas de diamante. Eran momentos de pura contemplación, de gratitud silenciosa por estar allí, juntos, enteros. Fue en una de esas mañanas frías cuando Pedro tuvo una idea. Estaba observando a Marina hacer café, la forma en que se movía por la cocina con una gracia natural, y de repente supo exactamente lo que faltaba. Le pidió que esperara un momento y corrió hasta el granero. Volvió minutos después con algo escondido a la espalda y una sonrisa traviesa en el rostro. Marina lo miró desconfiada, pero con los ojos brillando de curiosidad. Pedro reveló un cartel de madera tallado, el trabajo claramente hecho a mano, con letras cuidadosamente grabadas. Marina leyó en voz alta, la voz temblándole, Cafetería Marina, un espacio para empezar de nuevo. Se llevó las manos a la cara, los ojos llenándose de lágrimas inmediatamente. No era solo su nombre en el cartel, era el mensaje detrás, el reconocimiento de que aquel lugar era más que una simple cafetería. Era un símbolo, un testimonio de que los nuevos comienzos eran posibles, de que nunca era demasiado tarde para elegir el amor. La inauguración fue programada para el primer sábado de junio. No hicieron mucha publicidad, solo lo mencionaron a algunos vecinos y pusieron un pequeño anuncio en la ciudad más cercana. No esperaban mucha gente el primer día, así que se quedaron completamente sorprendidos cuando, a las 9 de la mañana, ya había una fila de personas curiosas esperando afuera. Doña Elsa y don Joaquín fueron los primeros en entrar, trayendo consigo un bizcocho de maíz aún caliente.
Pronto vinieron otros vecinos que Marina y Pedro habían conocido en las últimas semanas, comerciantes de la ciudad, artistas locales, familias con niños pequeños. El espacio se fue llenando de voces, risas, del olor a café fresco y pan casero. Marina circulaba entre las mesas, conversando con todos, sintiendo una alegría tan intensa que apenas le cabía en el pecho. Pedro estaba detrás del mostrador, preparando cafés con una habilidad que había perfeccionado en las últimas semanas, sonriendo tanto que le dolían las mejillas. Fue un éxito más allá de cualquier expectativa. La gente no solo vino, se quedó. Se quedaron durante horas conversando, leyendo, trabajando en sus portátiles, simplemente existiendo en aquel espacio que irradiaba calor y acogida. Marina escuchó fragmentos de conversaciones, vio miradas de admiración en el espacio que habían creado y sintió una profunda satisfacción. Habían construido algo hermoso, algo que importaba, algo que tocaba a las personas. Cuando el último cliente finalmente se fue, ya pasaban de las 8 de la noche. Marina y Pedro se dejaron caer en las sillas, exhaustos pero radiantes. Se miraron el uno al otro y comenzaron a reír, una risa ligera y alegre que venía del fondo del pecho. «Lo logramos», dijo Marina, aún sin creerlo del todo. «Realmente lo logramos». Pedro se levantó y la atrajo a un abrazo, girando con ella una vez más. «Lo logramos», repitió contra su cabello, «y es solo el comienzo». Las semanas siguientes establecieron un nuevo ritmo en sus vidas. La cafetería abría de miércoles a domingo y rápidamente ganaron clientes habituales. Estaba el grupo de señoras que venía todos los jueves al club de lectura informal, que se formó espontáneamente. Estaba el joven que llegaba temprano cada sábado por la mañana y pasaba el día escribiendo en un rincón silencioso. Estaba la pareja de ancianos que venía todos los domingos por la tarde solo para tomar té y jugar a las damas. Cada persona traía su historia, su energía, y Marina se alimentaba de aquellas conexiones humanas que tanto le habían faltado en la vida aislada de Madrid. Pedro descubrió que tenía talento para la hospitalidad. Memorizaba los pedidos favoritos de cada cliente, preguntaba sobre sus vidas, creaba aquella sensación de pertenencia que hacía que la gente volviera. Marina lo observaba interactuar con todos y se enamoraba un poco más cada día. Este era el hombre que ella siempre supo que existía bajo las capas de estrés y defensa, el hombre gentil y presente que se había escondido durante tanto tiempo. Pero no se trataba solo de la cafetería. Habían aprendido a equilibrar el trabajo con la vida, a no dejar que uno consumiera al otro. Mantenían sus mañanas para ellos, caminando hasta el lago independientemente del clima. Reservaban los lunes y martes para proyectos personales, Marina escribiendo y Pedro explorando nuevos proyectos de carpintería. Y siempre se aseguraban de terminar los días juntos, sin dispositivos, sin distracciones, solo ellos dos reconectándose. Marina había enviado su manuscrito a algunas editoriales sin grandes esperanzas, pero con un orgullo genuino por lo que había creado. La respuesta llegó una tarde lluviosa de julio. Una editorial pequeña pero respetada de Barcelona estaba interesada en publicar el libro. Marina leyó el email 3 veces antes de poder procesarlo. Luego salió corriendo hacia el granero, donde Pedro estaba arreglando una silla. Cuando él vio su rostro, supo inmediatamente que eran buenas noticias. Ella saltó a sus brazos, riendo y llorando al mismo tiempo, y él la abrazó fuerte, susurrando lo orgulloso que estaba, lo mucho que siempre supo que ella lo lograría. El invierno llegó con fuerza aquel año, trayendo nieve por primera vez en décadas. Marina se despertó una mañana de agosto y vio el mundo transformado en blanco afuera. Despertó a Pedro, los dos corriendo hasta la ventana como niños, maravillados con la belleza silenciosa de la nieve cubriéndolo todo. Decidieron cerrar la cafetería ese día y simplemente disfrutar del momento raro. Pasaron el día jugando en la nieve como adolescentes, haciendo un muñeco torpe en el jardín, teniendo una guerra de bolas de nieve hasta quedar empapados y temblando. Volvieron a casa riendo, quitándose la ropa mojada por el camino, yendo directamente a un baño caliente juntos.
Fue un día perfecto de simplicidad, de solo estar presente, de saborear la vida que habían construido. Aquella noche, con la nieve aún cayendo afuera, Marina y Pedro crearon un nuevo ritual. Encendieron la chimenea, pusieron música suave en el viejo tocadiscos que habían encontrado en un anticuario y se acurrucaron en mantas en el sofá con vino tinto y queso. Conversaron sobre todo y sobre nada. Sobre el libro que sería publicado en primavera, sobre mejoras que querían hacer en la cafetería, sobre quizás algún día adoptar un perro que siempre visitaba la propiedad. Pero principalmente hablaron sobre ellos, sobre lo increíble que era que menos de un año antes casi se rendían, casi se perdían por completo, sobre cómo aquella casa, aquel lugar mágico, les había exigido vulnerabilidad y verdad, y cómo ellos habían sido lo suficientemente valientes para responder a la llamada. Sobre cómo el amor no era solo un sentimiento, sino una elección diaria, una práctica constante de ver y ser visto, de mostrar y ser mostrado. Pedro sostuvo las manos de Marina entre las suyas, mirando profundamente a sus ojos a la luz temblorosa de la chimenea. Hizo promesas aquella noche, no las promesas grandiosas de un para siempre idealizado, sino promesas simples y diarias. Prometió verla todos los días, realmente verla, percibir cuando estaba feliz o triste o necesitando espacio. Prometió comunicar sus miedos en lugar de esconderse en ellos. Prometió elegirla de nuevo cada mañana, no por obligación sino por amor genuino. Prometió seguir creciendo, seguir convirtiéndose en el tipo de hombre que ella merecía a su lado. Marina hizo sus propias promesas. Prometió no esconderse, no desaparecer en silencios cuando las cosas se pusieran difíciles. Prometió pedir lo que necesitaba, expresar sus deseos, ocupar espacio sin culpa. Prometió alimentar sus propios sueños porque entendía ahora que ser entera era esencial para amarlo bien. Prometió recordarle, en los días difíciles, todo lo que habían superado y construido juntos. Sellaron aquellas promesas con besos, con toques reverentes, con una entrega que era al mismo tiempo familiar y siempre nueva. Hicieron el amor allí mismo, frente a la chimenea, bajo mantas que se deslizaban, riendo cuando algo salía mal, susurrando palabras de amor contra la piel del otro. No había prisa, no había destino final, solo la jornada continua de descubrirse, de elegirse, de amarse con todas las imperfecciones y glorias que eso implicaba. Después, tumbados entrelazados en el suelo frente al fuego, Marina pensó en todo lo que habían atravesado. Pensó en la mujer que había sido cuando llegó allí, perdida e invisible incluso para sí misma. Pensó en el hombre que Pedro había sido, escondido detrás de muros de miedo y protección. Y pensó en quiénes eran ahora, no perfectos pero reales, no sin heridas, pero lo suficientemente curados para amar bien. Pedro la apretó contra él, como si pudiera sentir el rumbo de sus pensamientos. Volvió con ella, a aquel primer día, a la extraña sensación que ambos tuvieron al pisar la tierra roja de la propiedad. La casa había cumplido su promesa misteriosa, había exigido presencia, exigido verdad, exigido entrega total, y ellos habían respondido, dolorosa y hermosamente, despojando capas de protección hasta llegar al centro vulnerable y verdadero de quienes realmente eran. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Afuera, la nieve seguía cayendo en silencio, cubriendo el mundo con una pureza renovada. Marina pensó en su libro, a punto de nacer en el mundo, llevando su historia disfrazada de ficción. Pensó en la cafetería, en aquel espacio que habían creado no solo para sí mismos, sino para la comunidad que los había acogido. Pensó en todas las posibilidades que aún se abrían ante ellos, en todos los nuevos comienzos que aún podrían elegir. Pedro besó la parte superior de su cabeza, respirando hondo el olor de su cabello mezclado con humo de chimenea. Sintió una gratitud tan intensa que casi dolía, gratitud por ella haberse quedado, por haber luchado, por haber creído que aún valía la pena intentarlo. Pensó en todas las formas en que le había fallado y en
todas las formas en que estaba aprendiendo a amarla mejor. No era perfecto, aún fallaba a veces, pero la diferencia era que ahora él lo intentaba, consciente y diariamente. Marina se giró en sus brazos para mirarlo, la luz del fuego iluminando su rostro en tonos dorados. Tocó su mejilla con ternura, los ojos brillando con emoción no dicha. Pedro sostuvo la mano de ella contra su rostro y cerró los ojos, inclinándose contra el toque como siempre hacía, aquel gesto de buscar consuelo que ella había aprendido a amar. Cuando abrió los ojos de nuevo, había una intensidad en ellos que la hizo contener la respiración. Él la miró como si ella fuera la cosa más preciosa que sus ojos jamás hubieran visto, como si no pudiera creer en la suerte de tenerla allí, en sus brazos, eligiéndolo de nuevo cada día. Y Marina le devolvió la mirada con el mismo fervor, viendo en él no solo al hombre que era, sino todo el potencial de lo que aún podrían llegar a ser juntos. El deseo de él era tan intenso, tan palpable en el aire entre ellos, que Marina sintió que todo su cuerpo respondía. Pero no era solo deseo físico, aunque eso también estaba presente. Era el deseo de conocerla completamente, de protegerla, de verla florecer, de construir una vida que fuera digna del amor que sentían. Era un deseo que lo abarcaba todo, que la envolvía completamente, que la hacía sentir vista de una forma que nunca había experimentado antes. Y la necesidad de ella, la necesidad profunda y visceral de ser amada exactamente así, de ser deseada no solo físicamente, sino en todas las dimensiones de su ser, era tan abrumadora que por un momento olvidó el mundo a su alrededor. Olvidó el frío de afuera, olvidó los años de dolor, olvidó todos los miedos que aún a veces la acechaban en medio de la noche. Solo existía aquel momento, aquel hombre, aquel amor que habían elegido construir ladrillo a ladrillo sobre los escombros de lo que había sido destruido. Y finalmente, acurrucada en sus brazos frente al fuego mientras la nieve caía silenciosa afuera, Marina recordó. Se recordó a sí misma. Recordó a la mujer que había sido antes de perderse, a la mujer en la que se estaba convirtiendo ahora, la escritora, la soñadora, la amante, la compañera, la creadora. Recordó que era completa, que era suficiente, que era amada no a pesar de sus imperfecciones, sino incluyéndolas. Recordó que empezar de nuevo no significaba borrar el pasado, sino integrarlo en la persona que elegía ser en el presente. Y en ese recuerdo, en ese reencuentro consigo misma, Marina encontró una paz que había buscado toda su vida. No era la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz de saber que tenía dentro de sí todo lo que necesitaba para enfrentar lo que viniera. Tenía amor, tenía coraje, tenía creatividad, tenía voz. Y tenía a su lado a un compañero que había aprendido a caminar junto a ella sin eclipsarla, a apoyar sin sofocar, a amar sin poseer. Pedro sintió el momento en que ella se relajó completamente contra él, el momento en que la última tensión abandonó su cuerpo. La abrazó un poco más fuerte, una sonrisa asomando a sus labios. Habían llegado. No al fin de nada, sino al comienzo de todo, al lugar donde podían finalmente construir sobre cimientos sólidos, donde podían finalmente amar sin miedo, donde podían finalmente ser completos juntos y separados al mismo tiempo. La nieve continuó cayendo durante toda la noche, transformando el mundo exterior en un silencio blanco y puro. Y dentro del caserón de piedra, dos corazones latían sincronizados, dos almas se entrelazaban, dos vidas se fundían en una danza compleja y hermosa de amor elegido, de vulnerabilidad abrazada, de nuevos comienzos celebrados. Era solo el principio, pero era un principio lleno de promesas que ellos estaban listos para cumplir, día tras día, elección tras elección, hasta que el amor ya no fuera algo que les sucedía, sino algo que ellos creaban activamente, conscientemente, magníficamente. Había pasado un año desde aquella primera noche de nieve, y la primavera explotaba en colores alrededor del caserón. Marina estaba en la terraza de la cafetería, observando el tranquilo movimiento de una tarde de sábado. Había 3 mesas ocupadas,
personas conversando en voz baja, el suave sonido de tazas apoyándose en platillos. Era exactamente el tipo de atmósfera que habían imaginado crear. Un espacio donde el tiempo se ralentizaba, donde las personas podían simplemente ser. Su libro estaba expuesto en una pequeña estantería cerca de la entrada, y Marina aún sentía un cosquilleo en el estómago cada vez que veía a alguien hojear las páginas. Nuevos comienzos imperfectos. Había sido lanzado 2 meses antes, y aunque no era un bestseller, había encontrado a sus lectores. La gente le escribía, compartiendo sus propias historias de matrimonios salvados, de coraje encontrado, de amor reconstruido. Cada mensaje la emocionaba profundamente. La confirmación de que su vulnerabilidad en el papel había tocado otras almas. Pedro apareció a su lado, pasándole el brazo por la cintura en un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. Miró las mesas ocupadas y sonrió. «¿Recuerdas cuando teníamos miedo de que nadie viniera?», preguntó en voz baja. Marina rió apoyando la cabeza en su hombro. «Recuerdo haber tenido miedo de tantas cosas», respondió. «Miedo de que no lo lográramos, miedo de que fuera demasiado tarde, miedo de abrirme de nuevo». «¿Y ahora?», preguntó Pedro, girándola para mirarla. Marina encontró sus ojos, esos ojos oscuros que habían aprendido a verla de verdad. «Ahora todavía tengo miedo a veces», admitió con honestidad. «Miedo de perder esto que construimos, miedo de volver a ser quienes éramos. Pero la diferencia es que ahora sé que puedo hablar sobre esos miedos, que me escucharás, que los enfrentaremos juntos». Pedro le besó la frente con ternura. En ese momento la puerta de la cafetería se abrió y una mujer entró, mirando a su alrededor con curiosidad. Marina la reconoció inmediatamente y sintió un vuelco en el corazón. Era Juliana, su mejor amiga de Madrid, aquella que había intentado convencerla de que la mudanza al interior era una locura, que estaba huyendo de los problemas en lugar de enfrentarlos. Juliana la vio y su rostro se iluminó. Corrió hacia Marina y las dos se abrazaron fuerte, hablando al mismo tiempo, riendo de la imposible coincidencia de que Juliana estuviera justamente de paso por la región. Pedro las dejó conversando y fue a preparar café, observándolas de lejos con una sonrisa. Sabía cuánto había significado esa amistad para Marina, y también sabía cuánto le había dolido el distanciamiento causado por la mudanza. Las dos mujeres se sentaron en una mesa en la esquina, y Marina apenas podía dejar de sonreír mientras Juliana hablaba atropelladamente sobre su vida en Madrid. Pero entonces Juliana se detuvo a mitad de una frase y simplemente miró a su amiga. «Estás diferente», dijo, la voz llena de admiración. «Estás brillando, Marina. Pareces 10 años más joven. Pareces feliz de una forma que nunca antes había visto». Marina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Lo estoy», respondió simplemente. «Estoy feliz de una forma que ni siquiera sabía que era posible». Juliana tomó sus manos sobre la mesa. «Estaba equivocada», admitió. «Cuando dijiste que ibas a hacer esto, pensé que estabas cometiendo un error enorme. Pensé que te estabas rindiendo. Pero mirándote ahora, viendo este lugar, viendo cómo Pedro te mira, lo entiendo. No estaban huyendo, se estaban salvando». «Cuéntale sobre el libro», dijo Pedro, trayendo el café y sentándose con ellas. Juliana abrió los ojos de par en par cuando Marina explicó sobre la publicación, sobre las cartas de los lectores, sobre los planes de empezar a trabajar en el segundo libro. Estaba tan orgullosa que apenas podía expresarlo con palabras, y Pedro la observaba con esa mirada que aún la hacía sonrojar, incluso después de todo lo que habían vivido. Juliana se quedó hasta el final de la tarde, y cuando finalmente tuvo que irse abrazó a Marina y a Pedro con fuerza. «Prometan que podré visitarlos de nuevo», pidió. «Este lugar es mágico, se siente que hay algo especial aquí». Marina y Pedro intercambiaron una mirada cómplice. La casa sí que tenía algo de mágico, algo que los había transformado de formas que aún estaban descubriendo. Después de que Juliana se marchó, cerraron la cafetería y caminaron de la mano hasta el lago. El lugar se había convertido en su santuario, el espacio donde se habían reencontrado aquella tarde decisiva.
Se sentaron en las piedras familiares, observando la luz del atardecer pintar el agua de dorado y rosa. «Fue aquí donde todo cambió de verdad», dijo Marina en voz baja. «Fue aquí donde tuve el coraje de mostrarme completamente vulnerable, de admitir que todavía te quería, que todavía creía en nosotros». Pedro la atrajo más cerca, besándole la coronilla. «Y fue aquí, donde me di cuenta de que el miedo a herirme era menor que el miedo a perderte», respondió. «Que entendí que la vulnerabilidad no era debilidad, era la única forma real de amar». Se quedaron en silencio por un momento. Luego Pedro habló de nuevo. «Tengo una sorpresa para ti». Marina lo miró curiosa, y él sacó un sobre del bolsillo. Ella lo abrió con manos que temblaban ligeramente y encontró dentro 2 billetes de avión para Mallorca, para dentro de 3 semanas. Marina lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Cuándo fue la última vez que nos tomamos unas vacaciones de verdad, solo nosotros dos?», preguntó Pedro. «Quiero llevarte a un lugar hermoso. Quiero despertar contigo en la playa. Quiero que tengamos tiempo solo para nosotros, lejos de todo». Marina lo besó, agradecida y emocionada. Habían aprendido a equilibrar trabajo y vida, pero reconocía que a veces aún necesitaban esos recordatorios de priorizarse el uno al otro. «No puedo esperar», murmuró contra sus labios. Pedro sonrió y la atrajo a un abrazo apretado. «¿Sabes lo que más me hace feliz?», dijo. «No es solo que conseguimos salvar nuestro matrimonio, es que nos convertimos en mejores personas en el proceso. Tú me enseñaste tanto, Marina. Me enseñaste a ser vulnerable, a estar presente, a construir algo que importa de verdad». Marina sintió una opresión en el pecho por la emoción. «Tú también me enseñaste», respondió. «Me enseñaste que es posible volver a empezar, que nunca es demasiado tarde para elegir diferente, que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción diaria». Mientras regresaban al caserón de la mano, Marina miró la construcción de piedra que los había acogido y transformado. La casa parecía sonreírles a la luz del atardecer, satisfecha con su trabajo de curación y renovación. Aquella noche, después de una cena tranquila, se sentaron juntos en la biblioteca que habían restaurado con tanto cariño. Pedro leía mientras Marina escribía las primeras palabras del nuevo libro, y había una paz profunda en aquel silencio compartido. No necesitaban llenar cada momento con palabras. Habían aprendido que estar juntos podía ser simplemente eso, presencia tranquila y amorosa. Antes de dormir, acostados en la cama que había sido testigo de tantas transformaciones, Marina tomó la mano de Pedro y la colocó sobre su corazón. «¿Sientes esto?», preguntó ella. Él asintió, sintiendo los latidos fuertes y constantes. «Este corazón te elige todos los días», dijo ella. «No por obligación, no por miedo a quedarse sola, sino porque eres mi compañero verdadero, porque construimos algo real y hermoso juntos, porque me siento completa a tu lado». Pedro se giró para mirarla, los ojos brillando en la penumbra. «Y el mío te elige a ti», respondió, la voz ronca de emoción. «Todos los días, en cada pequeña decisión, en cada gesto de cuidado, en cada momento de presencia. Tú eres mi hogar, Marina. No este lugar, no estas paredes, sino tú. Donde quiera que estés, allí está mi hogar». Se besaron despacio, saboreando la profunda intimidad que habían cultivado. No era solo atracción física, aunque eso todavía palpitaba fuerte entre ellos. Era una conexión que trascendía el cuerpo, que tocaba capas más profundas del alma. Cuando finalmente se quedaron dormidos, entrelazados, era con la certeza de que los nuevos comienzos nunca terminaban realmente, que cada día traía la oportunidad de elegir el amor de nuevo, de crecer juntos, de continuar construyendo algo más grande que ellos mismos.